una perícopa introductoria y después varias perícopas que desarrollan el tema del discurso, ¿no? Pero ya vimos cuántas eran y de qué trataban, ¿no? Porque cada perícopa de las que desarrollan el tema del discurso dice qué es lo que contrapone. Lo que manda la ley. Os ha sido... Claro, que le han dicho a los antiguos. Os ha sido dicho, ¿no? Pero yo os digo, ¿no? Ese es el leitmotiv de todo el pasaje, ¿no? De todo el discurso. Pero vamos a retomar la perícopa introductoria, que es 5, 17 a 19, ¿no? No, a 20, perdón. 17 a 20, ¿no? Sí. Eso es lo que tenemos que estudiar hoy. Porque después viene todo el discurso de excúsate, ¿no? Habéis oído, ¿no? Que fue dicho por los antiguos. O habéis oído que fue dicho. ¿Y ahí qué temas había? A ver, repasemos. No cometerás homicidio. Primero el tema del homicidio. Sí, muy bien. Primero no matarás, ¿no? El homicidio. Después no cometerás adulterio. Sí. Ese sí, un apéndice, claro. Ese va con un agregado que es... Sí, que era el acta de repudio. Relativo muy bien, al nivel de repudio o acta de repudio. Bien. Después viene tercer tema. No perjurarás. Epiergereis, claro, sí. No harás juramento en falso, ¿no? O en vano. Bien. Después habéis oído que se ha dicho ojo por ojo, ¿no? Diente por diente. Pero yo os digo, ¿no? Luego... Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Muy bien. Pero yo os digo. Perfecto. Y ahí termina, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Pero hoy nos vamos a centrar en la perícopa introductoria, que habíamos dicho que es una introducción a todo esto que aclara el sentido de esta contraposición, ¿no? Porque esta contraposición se podría tomar como si la revelación que hace Jesucristo, el Señor, aboliese la ley que había sido revelada. Pero él niega esto formalmente en esta perícopa introductoria, ¿no? ¿Qué dice? A ver, léala así. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No penséis, dijimos que en realidad era... No juzguéis. No juzguéis, muy bien, no juzguéis. O como decía, había una traducción la ley muy y linda. los profetas. La de Staudinger, ¿no? Sí. ¿Qué decía Abajo, sí, vamos. No vayáis a pensar. No vayáis a pensar, muy bien. El alemán había encontrado ahí un giro muy bueno. Esto el Padre Ruta no lo... Sí, la redacción a veces se la completa, ¿no? De toda la traducción. Sí, en principios de los ¿cómo se llama? De todo, sí, de toda la Biblia. Sí, sí. Sí, las notas las redactaba él directamente, pero la traducción se la leía y si había alguna cuestión de estilo se la aconsejaba, ¿sí? Porque a veces al alemán le salían expresiones muy duras, ¿no? Pensadas en alemán. Y es lógico, por más que era un gran lingüista, es decir, manejaba muy bien todas las cuestiones gramaticales, entonces las tenía incorporadas como un hábito y se daba cuenta, como decir en castellano, digamos. Conscientemente, pero por ahí le salía. No tenía el oído español, no tenía. ¿Y las notas eran de él directamente? Las notas las redactó el Padre Ruta, sí. Si usted se fija, el estilo de las notas es distinto de la traducción. Vamos al texto. No penséis que es no juzguéis. Juzguéis que he venido a abrogar. No vayáis a juzgar, no vayáis a sacar la conclusión. Eso quiere decir. Claro. ¿Está claro? Claro. ¿Se entiende? No vayáis a sacar la conclusión. ¿Sí? Que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Muy bien. Porque en verdad os digo... Consumarla, que es lo mismo que darle plenitud, ¿verdad? No sé cómo traduce allá. Planificarla. Planificarla, muy bien, a planificarla, a darle plenitud. Sí, no traduce bien. Cumplirla. Sino a dar cumplimiento, para dar cumplimiento. Sí, cumplimiento no está mal, pero cumplimiento se entiende sobre todo si es la ley, pareciera que es cumplirla
como acatarla, ¿no? Hacer lo que la ley manda. Eh, no es eso. Primero que nada porque O para la ley... hacerla cumplir. Claro, tampoco. ¿eh? Primero porque ley y profetas es de lo que se habla acá, no solo de los preceptos de la Torá. Recuerden que la Torá no significa simplemente los preceptos de la ley. Si no, la expresión los preceptos de la Torá no tiene sentido. Claro. Si la Torá son los preceptos de la Torá, que se dice constantemente hasta en la Escritura, no tiene sentido. La Torá es la voluntad de Dios manifestada a los hombres proféticamente. Eso es el concepto de Torá. ¿Está claro? Es la voluntad de Dios que se les manifiesta a los hombres a través de los profetas. ¿En esa voluntad hay mandatos? Sí, señor. Pero hay también anuncios, ¿o no? Sí, señor. Anuncios de cosas que van a pasar. Claro. Todo eso es Torá también, para el concepto bíblico de Torá. Por eso la Torá es la Torá y los profetas, que son inseparables entre sí, porque es a través de los profetas que la Torá se comunica. Claro. La Torá es la voluntad de Dios manifiesta a los hombres, y por eso es inseparable de la palabra. No hay Torá si no hay Dabar, Yahvé, es decir, palabra, oráculo del Señor, ¿no? Y así hablan los profetas, oráculo de Yahvé, ¿no? Dabar Yahvé, ¿no? Si la palabra del Señor es inseparable de él, la Torá, porque sin palabra no hay comunicación de la voluntad de Dios a los hombres, ¿no? Y es lo otro, la tercera cosa que es inseparable es la Jokmah, es decir, la sabiduría de Dios, porque esa voluntad es expresión de su sabiduría, ¿no? Y de su Gesed, o sea, de su amor misericordioso. ¿Está claro? Eso es lo que canta constante. Fíjense, esta correlación entre sabiduría, ley y palabra está clarísima en el Salmo 119, fíjense. Vamos a recorrerlo un poquitito, porque acá donde se habla de la ley y los profetas es lo que estamos explicando, ¿no? La ley y los profetas, ¿qué significa? Lo que sí, bueno, es la escritura. Está bien, no está, pero no decimos nada con decir. Obviamente que hace alusión a la Sagrada Escritura, la ley y los profetas. Pero la ley y los profetas es un concepto mucho más profundo que la escritura. Si yo digo la escritura, no entiendo nada de todo esto que estoy explicando, ¿no? Cuando decimos la ley y los profetas, o sea, Torah Benevim en hebreo, la ley, Torah, y los profetas son los Nebim, ¿sí? Las dos cosas juntas se les llama. La ley y los profetas son la escritura, sí, la revelación bíblica, diríamos mejor, ¿no? La revelación bíblica. Alude a los escritos, sí, pero alude más profundamente a la palabra revelante y revelada, ¿no? Alude también a ¿qué? A la voluntad de Dios manifestada a su pueblo por medio de los profetas. Ese es el concepto que está detrás de Torah. Pero esa voluntad es inseparable de un instrumento que la comunique, palabra de Dios, ¿sí? Que solamente llega por medio de la mediación profética, ¿no? Por eso es la ley y los profetas. Es una unidad inescindible esa, ¿no? No es que una cosa se agrega a la otra. La ley y los profetas forman una unidad conceptual. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Volvamos al texto, para que vean hasta qué punto es esa unidad conceptual, ¿no? ¿Qué salmo había dicho? 119. 119. Acá dice, no vayáis a juzgar que he venido a abolir la ley y los profetas, ¿no? Sí. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. ¿Está claro? ¿A qué? A la ley y los profetas. Todo eso hay que entenderlo como unidad, no como si fuese la ley por un lado, los profetas por el otro, ¿no? Sí. La ley y los profetas es una unidad inseparable. Primero, estoy diciendo que Torah va unida a palabra, que es dabar en hebreo, y a sabiduría, que es Jokmah. Esta tríada aparece en muchos textos sapienciales, pero aparece también, y clarísimamente, en el Salmo 119, el más largo del Salterio, ¿no? ¿Que cómo empieza? Dichosos aquellos cuyo camino es perfecto, que andan tras la ley de Yahvé, bienaventurados los que observan sus instrucciones. No, pero a ver. Ah, sí, dichosos. No sé si es este porque Bienaventurados de ese conducta 118. íntegra, sí, los que caminan en la ley del Señor, la Torá de Yahvé, sí. Sí, Es largo. sí, es debe eso. ser.
Los que observan sus instrucciones de todo corazón lo buscan. No cometen ninguna iniquidad, siguen los caminos de él. Tú diste tus preceptos para que sean cuidadosamente guardados. Ojalá se afirmen mis pasos hacia la guarda de tus palabras. Entonces no quedaré La confundido. guarda de tus palabras, ¿sí? Sí. Ahí los preceptos y las palabras de Yahvé, ¿no? Que son la Torá. Adelante. Entonces no quedaré confundido cuando contemple todos tus mandamientos. Te alabaré por la rectitud de corazón, aprendiendo los decretos de tu justicia. Tus estatutos guardaré, de ningún modo me desampares. Bien, salten al versículo 89. ¿Qué dice? 89. Tu palabra, oh Yahvé, es eterna. Ahora, Persiste tanto como el fíjense, cielo. al comienzo habla de los mandatos, preceptos de la ley, ¿no? Bienaventurados los de conducta íntegra, una bienaventuranza eso, ¿no? Sí. Empieza con una bienaventuranza, con un macarismo. Sí. Bienaventurados los de conducta íntegra, los que caminan en la ley del Señor, ¿no? En la Torá de Yahvé. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Pero ahora el elogio se dirige a la palabra, ¿no? Tu palabra, oh Señor, oh Yahvé, es eterna. Es eterna, es estable como los cielos, ¿no? Persiste tanto como el cielo. Esto mismo, muy bien. Permanece en el cielo, dice. Es otra cosa, otro concepto. Sí. Sí, ¿qué dice? ¿Cómo sigue? Es por generaciones y generaciones tu verdad. Formaste la tierra tu y verdad perdura. o tu fidelidad, sí. Tu fidelidad, eso. Formaste la tierra y perdura. Fíjate que la palabra de Dios dice que es eterna, porque es la palabra, acá se está remontando a la palabra creadora, ¿o no? Dijo Yahvé y se hizo, ¿no? Por tu palabra, fíjese, formaste la tierra y Formaste la tierra perdura, y perdura. ¿no? Y después, por tu ordenación, aún subsisten hasta hoy, pues todas las cosas están a tu servicio. O sea, la palabra que expresa el mandato es la misma palabra que ha creado los cielos y la tierra, eso es lo que hay que entender, ¿no? Ahí entramos en la teología de la palabra. La palabra de Dios es la palabra creadora y es la palabra reveladora, las dos cosas, inseparablemente. De modo que detrás de los mandamientos de Yahvé está la fuerza del Dios creador, está la omnipotencia del creador, la soberanía del creador. ¿Está claro? No es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Y si ustedes comparan el 97 con el 105, vuelve de nuevo a alternar, ¿no? El elogio de la ley y de la palabra. ¿Cuánto amo tú? Tu ley. En ella medito. En mi asidua meditación. Sí. Y 105 después. Tu palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mis pasos. La luz de mi sendero, ¿no? Disculpe, profesor. Sí. Digamos, el primer analogado de la palabra de Dios es el verbo, en realidad. Eso desde el punto de vista del Nuevo Testamento es así, lógicamente. En el Antiguo Testamento hay que ver si existe esa perspectiva de la palabra como persona distinta, ¿no? Eso lo introduce el Nuevo Testamento. No, sí, pero digo, porque uno dice la palabra de Dios y tiende a pensar en los escritos revelados. No, claro que no. Pero, teológicamente, en la plenitud de la revelación, en teología cristiana, sí, el primer analogado es el Logos eterno, lógico. Sí. Y se le llama revelación a lo escrito. Digamos, yo siempre les recuerdo a ese respecto la sentencia de San Juan de la Cruz, en los dichos de amor y luz de San Juan de la Cruz. Hay una oración que dice así: Dios en su eternidad dijo una sola y única palabra, y esa es su Hijo, y en él ha dicho todas las cosas. De ahí viene toda la teología que ya está en San Juan. Por medio del Logos, que existía eternamente junto al Padre, todas las cosas han sido hechas, ¿sí? Dia Hu, por medio de quien todo ha sido hecho. Eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? En relación al credo, pero porque el credo dice, a ver. Usted decía que había una ambigüedad en el castellano, claro, por medio de... Sí, en el castellano dice, por quien todo fue hecho. Por quien todo fue hecho. Y eso es ambiguo al extremo. Sí, ahora no sé si... Por quien todo fue hecho, en castellano,
Tiene tres significados distintos posibles y los tres perfectamente calzan en el lugar. ¿Por quién se puede entender en sentido final? ¿Para quién? ¿Por quién has hecho esto? Y por fulanito, quiere decir para, ¿o no? ¿Está claro? Sí. Por quien todo fue hecho. Por quien todo fue hecho, complemento agente. ¿Por quién fue hecha esta mesa? Por Juan. Juan hizo la mesa. La mesa fue hecha por Juan. Entonces, por quien todo fue hecho, quiere decir que el logos es el hacedor de todas las cosas. No sé. Porque si uno va al griego y al latín, es claro que no se trata de ninguna de esas dos cosas. Porque no hay ni finalidad ni agencia, sino que la preposición es dia, y en latín per, que no indica ninguna de esas dos cosas tampoco. ¿Sí? ¿Y la tercera cuál es? ¿Cómo? La tercera es esta que voy a decir ahora, por medio de. ¿Está claro? Pero eso no Por sería lo mismo medio que- de. Por medio de significa a través de. ¿Sí? Claro, igual es complicado, digamos. No es la misma que la segunda, ¿no? No, porque la segunda es decir por quién. Y acá el por quién se contesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Por quién ha sido creada todas las cosas? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por medio del Logos eterno. Lo cual quiere decir, como dice la Escritura ya en el Antiguo Testamento, que todo ha sido creado por Dios con sabiduría. Ese es el concepto de Juan. Todo ha sido hecho por medio del Logos, porque ha sido hecho por medio de la sabiduría. De Dios, claro. Sí. Pero siendo el Logos eterno del Padre, es eso que dice San Juan. En ese Logos el Padre entiende todo lo que entiende. Es porque es su Logos. O como dice San Agustín, en él están contenidas las razones de todas las cosas creables, ¿no? El ejemplarismo agustiniano. Que después toman Santo Tomás, San Buenaventura, todos los grandes escolásticos. ¿Está claro? Y eso lo dice el credo ya, no es una teoría metafísica de los escolásticos. Por medio de quien todo fue hecho. Es decir, obviamente, la verdad de las razones ejemplares ya es metafísica, pero entender que hay una palabra eterna en la que Dios dice todo lo que entiende, eso no, eso es revelado. Para la sabiduría es las tres personas. La inteligencia de las tres personas, sí, la sabiduría también, obviamente, como atributo, sí, y la omnipotencia también. Todos los atributos son de Todos la son, naturaleza divina. claro, pues son de naturaleza. Pero quería preguntar. Ah, no, pero por eso. Pero ahí viene el tema de, por eso que decíamos, eso sí lo decíamos en los sábados, el sábado pasado o lo anterior. El Hijo procede por vía de inteligencia, ¿sí? Mientras que el Espíritu Santo procede por vía de voluntad, dicen los teólogos. Sí. Esto significa que el principio formal próximo de la procesión del Hijo es la inteligencia divina y por eso el Hijo es Logos. No entremos en eso. Eso sí que para otro curso. ¿Sí? Sí. Pero Sí. cuando uno dice palabra de Dios, suele a veces pensar La en escritura. la escritura. La escritura es la palabra de Dios adextra. Adextra, Pero claro. tampoco adextra el primer analogado es la escritura. Adextra el primer analogado es el verbo encarnado. El analogado supremo. Claro, porque es hacia lo que se dirige Toda la escritura. Que es anuncio y prefiguración de él. Por eso dice San Agustín que él es la clave de toda la escritura. No se entiende ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento sin el Logos encarnado. Y por eso para tener la inteligencia de las escrituras hay que participar de la gracia del Logos. No tiene vueltas. Eso tira por abajo todas las hermenéuticas estas inmanentistas, que son una calamidad precisamente por eso. Porque no entienden esto. Sí. Inmanentistas digo porque convierten la lectura de la escritura en una cosa puramente humana, ¿no? Sin fe. Y el principio básico de la lectura es la luz de la fe, porque sin la gracia de Cristo toda la escritura resulta opaca, como dice San Buenaventura. Y la creación también. San Buenaventura en eso es magnífico, porque es una analogía entre toda la creación y la inteligibilidad o cognoscibilidad de la creación y la cognoscibilidad de la escritura. Ninguna de las dos se pueden entender realmente y de modo cabal sin la luz de la fe. La inteligencia humana por el pecado de Adán quedó opacada y por sí sola
tampoco es capaz de comprender la revelación, porque la revelación la trasciende, la excede, ¿no? Pero aún las cosas inteligibles de este mundo tampoco las entiende del todo bien, porque le falta la luz de la verdad. Tiene la luz de la razón, pero le falta la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La luz que brilló en las tinieblas. Que dice el prólogo de Juan, ¿no? Entonces, sin esa luz, aún la inteligibilidad humana queda en potencia, ¿no? Porque falta la verdad completa para entender qué son las cosas, para leer en las cosas lo que Dios ha puesto en ellas como signos. A partir de ahí San Buenaventura desarrolla todo el tema de cómo la Trinidad está sellada en todas las cosas. ¿Y está bien el análisis que hace? Y eso ya es un poco... Porque a veces es medio forzado. Sí, yo le diría que San Buenaventura ya exagera un poco, porque ya encontrar analogías o huellas de la Trinidad en cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, en la operación visiva. Claro. Y se pasó Roja estudiando teología, San Buenaventura, y ya... No, ve reflejada la Trinidad en todas las cosas, pero la ve él, claro. Claro. El análisis que hace a veces es un poco forzado, así, es como si estuviese acomodando, ¿no? Claro. Sí. Pero San Agustín no hace algo parecido también. También, sí, San Buenaventura es el Lo toma de San más Agustín. fiel discípulo que ha tenido San Agustín en los siglos. Mira. Es el más agustiniano de los agustinianos. Y es un escolástico, lo cual a ciertos agustinianos les gusta poco. ¿Qué? Por eso no se acuerdan de San Buenaventura. ni lo nombran. Los neoagustinianos se hacen una Agustina a su medida. Cuando San Agustín es el auténtico padre de los escolásticos, porque el que es así distinguidor y formalista, y ese es San Agustín. De los padres de la iglesia, el que más escolástico es de todo, en su mente, ¿no? Plantea siempre la cuestión, la divide, la subdivide, distingue los aspectos, define y después procede a contestar. Es una fiera. Lo que pasa es que San Agustín lo toman todos los protestantes. El hiponense. No, pero como El figura, Agustín digo. de los protestantes. Como figura sí, pero es un Agustín luteranizado. Claro, pero digo, no se da Es esa una tergiversación con otras figuras. Porque Es un ellos sí Agustín lo toman. desvirtuado por completo. Pero ellos desvirtúan todo. No, Manuel. yo siempre digo, no, Cualquier Santo Tomás figura no se que desfigura agarren. en Santo Tomás protestantismo no, porque ni lo no, le porque no prestan ni lo toman en atención. cuenta. No porque Lutero lo odia. Claro, por eso. Pero tan torpe es mentalmente que no se da cuenta que el espíritu escolástico está en San Agustín. No, sí. Porque no es un invento de los hombres latinos del siglo XIII. Ellos llevan a su plenitud algo que ya estaba ahí en germen, ¿no? Esa disciplina mental rigurosa. Ellos la desarrollan metódicamente, pero lo cual es un gran bien Sí. para la inteligencia humana. Que si Lutero lo hubiese respetado, lo hubiese evitado muchos de sus errores. Sí, quién sabe. Esa disciplina de la inteligencia. Ah, sí, pero no, ya Pero no, venía ya venía mal barajado. barajado, sí. Bueno. No sé si hubiese bastado la disciplina escolástica. No digo que bastase, digo que podía haber sido un instrumento de, si él hubiera sido dócil a eso. Pero nunca fue dócil. Gil era el que tenía que enseñar todo, no aprendía nada. Bueno, yo les quería hacer notar eso. Y ahora, si vamos al Salmo 135, ahí tenemos otro elemento que hay que tener en cuenta. Porque, fíjense, acá hemos visto ley. En el fondo de la ley está la palabra, ¿no? Pero la palabra es también la sabiduría de Dios. A eso yo no les hice leer. No llegamos a la sabiduría, ¿no? No, discúlpenme. Pero fíjense lo que dice 97-98. Que lo habíamos empezado a leer, ¿no? Sí. En 115, ¿no? Sí, perdón, 119. 97-98. Sí. Cuánto amo tu ley, es mi asidua meditación. Tu ley me hace más sabio que mis enemigos, porque de cierto está conmigo eternamente. Me hace más prudente que cuantos me enseñan, si son tus mandamientos mi meditación. Fíjense, los preceptos de la ley, que son manifestación de la palabra, ¿no? Que es la lámpara y la luz, la lámpara para mis pasos, la luz de mi sendero, ¿no? ¿Cómo lo hacen al que la recibe? Más sabio. Lo hacen más sabio, más
prudente, Prudente. más entendido. Sabiduría, prudencia, entendimiento vienen como don de la palabra de Dios, porque esa palabra ¿de dónde brota? Y de Dios. De la sabiduría De la sabiduría de Dios. Es decir, esa palabra nos comunica la sabiduría de Dios, por eso nos hace más sabios y más inteligentes y más prudentes. Ujú. ¿Está claro? Más ¿O no? entendidos y sabios. Más entendidos quiere decir más inteligentes, más que comprendemos las cosas. Ujú, ¿Sí? Eso es más entendidos. ujú. ¿Y qué se diferencia de la sabiduría? Por el tema, porque está por los dones del Espíritu Santo, del Sí, entendimiento y la está sabiduría. bien. En principio, en hebreo, estas palabras van todas juntas y son, de nuevo, forman un concepto global de qué? De plenitud de la inteligencia, ¿no? A través de la sabiduría, de la prudencia, del entendimiento. No es precisivo el vocabulario. Claro. Es más bien, son términos que forman una familia de palabras que convergen todas en la idea de perfección o plenitud del conocimiento. ¿eh? Sabiduría, prudencia, ciencia, entendimiento, ¿no? Ujú. Después ya la distinción sí que es escolástica, ¿ves? Ah, Incluso distinguen, los escolásticos no están todos de acuerdo en cómo se distinguen, ¿eh? ah, El concepto que da Santo Tomás es de Santo Tomás y otros distinguen de otra manera. mm. Entendimiento de ciencia o ciencia de sabiduría. Pero lo que sí es claro es que hay una sabiduría divina, porque el concepto hebreo de sabiduría es básicamente el de sabiduría vital, o sea, sabiduría que no es una sabiduría meramente como ciencia contemplativa, sino que es una sabiduría que abarca la contemplación y la acción en unidad, ¿no? Y que sobre todo se manifiesta en qué? En el vivir bueno, en el vivir correcto, ¿no? Sabiduría hay que entenderlo plenamente como sabiduría de vida, y ciencia, inteligencia, entendimiento, prudencia, todo eso al servicio de esa sabiduría vital, ¿no? Ahora, ¿en quién está la sabiduría perfecta? Solamente en Dios, ¿no? Que es lo que dicen después todos los libros sapienciales, pero acá ya está implícito eso con toda claridad, ¿ven? Esa tríada de ley, palabra, sabiduría, ¿no? Y es una tríada que va ascendiendo, si ustedes quieren. La ley es dada a los hombres por medio de la palabra, que es la misma palabra que ha creado todas las cosas. Ujú. Y así como Dios ha creado todo con sabiduría, ha mandado todo con sabiduría. Su ley, su Torah, la manifestación de voluntad es la manifestación por medio de la palabra de la sabiduría. ¿Está claro o no? Ujú. Sí. Pero toda esa comunicación de palabra, Torah, palabra, sabiduría, en realidad es la sabiduría de Dios que se comunica a los hombres, ¿o no? Ujú. Por medio de la palabra profética. Dándole qué? Anuncios, preceptos, mandatos, ¿no? Manifestando sus voluntades, como dice también el Salmo 147, ¿no? Ujú. Nos dio a conocer su voluntad. Vayan, 147. Aleluya, alabado Yahvé porque es bueno. No, pero eso es 146 en realidad. 147 empieza en, Gloria a Ah, Yahvé, que o Jerusalén, en alaba. 147:12, ¿sí? Claro, Ah, sí. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. ujú. Pero fíjense lo que dice en los versículos 19-20, a ver. Él promulgó su ley a Jacob. Que acá también la perspectiva es la misma, fíjense, ¿es el Dios que gobierna el universo o no? Da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, lanza su hielo como migaja, con su frío se congelan las aguas, etc. ¿no? Es decir, es el Señor que gobierna la creación, ¿verdad? Está bajo su poder. Y el 19 que dice, Él promulgó su ley a Jacob, sus estatutos y decretos a Israel. muy bien, ¿cómo dice No, Strabilla? no lo encuentro. A ver, Yo no tengo 147, 19. a lo 140. mejor los tiene separados Strabilla, el 46 y el 47. ¿Sí? Sí, lo tienen separado, sí. Bueno, entonces Ah, tiene está que ser bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, 9 tiene que ser, Emanuel. Él dio a conocer su palabra a Jacob, sí. Sí. Sus estatutos y sus mandatos a Israel. Dio a conocer su palabra a Jacob, ¿no? Sí. ¿Y cómo traduce allá? Sus estatutos y decretos a Israel. Sí, pero ¿cómo dice el 19 allá? Él promulgó su ley a Jacob. Ajá. Su ley. Acá los traductores son desconcertantes porque donde uno pone ley, el otro pone Palabra. palabra, ¿no? Está bien la equivalencia, yo estoy diciendo que son en el fondo son inseparables o no, Sí. pero el hebreo no puede decir las dos cosas juntas porque Ujú. el término hebreo que dice palabra no es lo mismo que dice ley, ¿eh? Ajá. Así que o dice ley
O dice palabra, yo había entendido eso. vamos a buscar. Los 70 quiere que busque. Ah, bueno, cómo no. Vamos a ver cómo traducen los 70 intérpretes. Vamos al Salmo. Ahí busqué 147 en un 8.9, como era, ¿no? 8.9. En cambio yo acá tengo que buscar 147, 19.20, porque esto ya tiene la numeración hebrea. Tom Logan, Autu de Jacob. Sí, envió su logos a Jacob. Lo que pasa es que acá estoy desconcertadísimo. A ver, ¿cómo es? Léame el verso entero. Apangelon, Ton Logon, Autu, to Jacob. Claro, su palabra. Su sí. palabra como traduce Straubinger, ¿no? Sí. Ton Logan, sí. Straubinger traduce así. Straubinger traduce así o no, me Sí, parece. sí, su palabra es Jacob, sí. Dicaiómata, ¿qué es? Ah, estatutos. Dicaiómata, sí. Sus normas de justicia, digamos. sí, Sería como sus justicias. sus justicias. Sus justicias, sus estatutos justos, sus justas leyes, sus justos mandatos. Dicaiómata. Crímata. Sus juicios. Ah. Sus juicios o sentencias. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Sus discernimientos. Sus discernimientos, sí, sí. Ah, pero en el griego es se hermoso mejor, leer en ¿no? griego, ¿eh? Porque... Sí. Leer los salmos en griego es una maravilla, ¿eh? Porque es una participación de la sabiduría en cuanto Claro, a distinguir sí, claro. Sí. Israel. ¿Por qué? Y porque tiene el griego es una lengua de precisión conceptual, entonces cada palabra que eligen ahí en griego es una palabra que precisa. Uno lee en castellano precepto, estatuto, parece que dice todo lo mismo. Sí, sí. Claro, en cambio, usted lo lee en griego y cada término griego tiene un concepto preciso unido. Porque, digamos, dicaiómata hace más alusión a lo objetivo, justo, digamos, ¿no? Dicaiómata, claro, es decir, si uno, ahí cómo traduce dicaiómata. Estatutos. Acá. Claro, si usted dice estatuto es una cosa establecida, pero dicaiómata no es una cosa cualquiera establecida. No. Es lo un justo mandato, es una justicia, un mandato justo. ¿Sí? Dio a conocer sus justos mandamientos y sus juicios, es decir, sus distinciones, sus criterios, podríamos decir inclusive. ¿Sí? Sus discriminaciones. Sí. Es quitando toda ideología del por medio. Sus justicias, sus justicias y sus discernimientos. Eso había dicho, sus discernimientos, eso había dicho yo y no me salía. Ahora no encontraba la palabra que había usado. Mire. Sus discernimientos, es claro, sus justos mandatos o estatutos y sus discernimientos. Eso es lo que ha comunicado, ¿no? ¿Y qué más? Lo que pasa es que el hebreo acá está totalmente trastornado, no entiendo ni siquiera el orden en que viene esto. A ver, léanme el primer versículo, ¿cómo dice? Aleluya, alabada Yahvé, porque es bueno. Perdón, eso es del 46. El 47 era el 12, ¿no? Desde el 12. Del 140. Sí, no, ¿cómo empieza ahí el 147 completo? Sí. Aleluya. Aleluya, alabada Yahvé, porque es bueno. Cantad salmos a nuestro Dios, porque es amable. A él conviene la alabanza. Alabada a Yahvé porque es bueno, dice. Sí. De entrada. ¿Y el 2 qué dice? Reedifica Yahvé a Jerusalén y reúna a los dispersos de Israel. Jerusalén, Yahvé. Sí, ahí sí es Yahvé. En el otro no era Yahvé. Porque es Eloheinu. Alabada a Dios. Porque es bueno. Da gloria a Yahvé, Jerusalén, alaba a Dios. No, el 46, 1. ¿Cómo dice? 46, aleluya, alabada a Yahvé porque es bueno. Salmodiad al Dios nuestro. Salmodiad, porque es amable, bien le está a él la alabanza. Sí, pero yo acá Yahvé no lo encuentro en el verso hebreo. En el primer versículo no está Yahvé. Después cuando dice, cuando invoca a Jerusalén para que, ¿cómo dice el 2? Reedifica Yahvé a Jerusalén. Claro, sí. En 146, 2 sería. Boné Jerusalén, Yahvé. Sí, ahí está Yahvé. Pero no lo veo Yahvé en
el otro versículo primero acá. Bueno, no importa. Acá tampoco está, ¿eh? ¿Dónde? En el griego. Ah, no, claro. ¿Qué dice? 146.1. Sí. Aineite ton Kyrion Jotiagazón Salmos. Tonkirion, pero ¿por qué Tonkirion? No, igual, no importa. El Toceo 12, como Gemón. dice. El 12. Alaba Jerusalén a Yahvé. Alaba Sión a tu Dios. Sí, así. ¿Eh? Epainei Jerusalén. Sí, es Yahvé, sí, sí. Ton Está clarito. ¿No? Helai Elohim Sion. Sí, señor. 12. ¿Y cómo sigue? El 13. Lo que no entiendo. Por haber hecho firmes las cerraduras de tus puertas, y haber bendecido en ti a tus hijos. ¿Y 14? Él dio la paz a tu territorio, te sació de la flor del trigo. 13, 14. Ahora 19, ¿cómo era? Él promulgó su ley a Jacob, sus estatutos y decretos a Israel. Majid Dabara. No. Dabara. Claramente la palabra es, Dabar. Acá está. Como traduce en los 70, la palabra. ¿Sí? Él manifestó su logos, su palabra a Jacob. Jacob. Sí, señor. ¿Qué más hizo? Sus estatutos y decretos a Israel. Muy bien. Sus estatutos y decretos, o sea, sus justicias y sus discernimientos a Israel, ¿no? ¿No? No hizo tal a gente alguna, y a ninguna otra manifestó sus juicios. Aleluya. Claro, no hizo tal A gente alguna. con los goyín, sí, señor, a nadie ninguno. ¿Y qué más? Y a ninguna otra manifestó sus juicios. ¿A ningún? A No hizo ninguna tal otra. a gente alguna, Sí. ni manifestó su juicio, sí. Y a ninguna otra manifestó sus ¿A juicios. ninguna otra qué? Gentes, supongo. ¿Cómo dice allá? ¿Ves? El hebreo, el griego que pone. Uke poisen jutos panti ethnei. Sí, no hizo esto con ninguna nación. ¿Qué más? Kaitakrimata autu uk edelosen autois. Ni les manifestó Sus crímatas, ¿no? sus discernimientos. Claro. A gente, a ninguna nación. Con ninguna nación hizo esto. Edelosen es manifestar. Edelosen, sí. Edelosen es descubrir, develar. Edelosen. Delo es poner de manifiesto. Sí. Sí. Bueno, fíjense que ese recibir la palabra, recibir los juicios, los discernimientos, los juicios justos o discernimientos de Yahvé, es privilegio de Israel o no. Sí. ¿Y entonces qué tiene que hacer Israel? Con ¿Alabar y adorar glorificar a Dios o no? Porque merecía Israel eso, Sí, no. que Dios le manifestara sus discernimientos, sus juicios, por medio de su palabra. Claro, digamos que en justicia no. No, nadie lo puede merecer eso. ¿O sí? No. Y por lo tanto se impone, ahora vamos al Salmo 135. Y si no viene de la justicia, ¿de dónde viene? Ese don. Y de la misericordia. Y claro, leamos el 135. El 135 de Vulgata, ¿eh? Porque en el hebreo es 136. ¿Estamos? Sí, que empieza. Aleluya, alabad el nombre de Yahvé, alabadlo, siervos de Yahvé. No, ese es el 135 ese es de los hebreos. 136 hebreo y 135 de Vulgata. Es el que sigue. Alabad al Señor o a Yahvé porque es bueno. Porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Porque eterna es su misericordia. ¿Cómo pone ya Straubinger? Alabada Yahvé porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Está bien, su misericordia es para siempre. ¿Y cómo pone el griego? Exomologeiste tokirio jotis Exomologesis es la alabanza, la glorificación, ¿no? Joti Christos. ¿Christos qué es? ¿Joti? Christos. Sí, Christos. ¿Y cómo, qué más pone?
Jotieiston Aiona to eleos autu. Todo eleos autu. Christos está por bondadoso, ¿sí? Ton Jotichrestos, es decir, alabad al Señor porque es porque es bondadoso, porque es su misericordia es por los es siglos, hacia para es siempre. para el siglo, es para siempre. Ujú. ¿Sí? Eiston, Aiona, Aiona. sí, para los siglos, Ujú. ¿sí? Por los siglos. Por los siglos. In secula seculorum, dice el latín, Claro. ¿sí? Para siempre, Ujú. ¿sí? Eso quiere decir. Porque su misericordia es Eleos. Eleos es la Sí. piedad, la misericordia, ¿sí? Como decía la bienaventuranza. Si vamos a las bienaventuranzas, ¿no? Macarioi hoi eleemones, otiautoi eleefesontai, ¿sí? Sí. Es decir, divinamente dichosos o divinamente beatos los misericordiosos, porque recibirán misericordia, porque alcanzarán misericordia, ¿no? Ujú. Eleémones son los Los misericordiosos, los que hacen misericordia, ¿no? Y acá se alaba a Dios porque su misericordia es Para siempre. para siempre. Bueno, vamos a seguir leyendo en castellano, a ver, el 135. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al que es el único en hacer grandes maravillas. Después de cada verso dice, porque es eterna su misericordia, ¿o no? Sí. No, Siempre. me lo marca. Es el estribillo, Claro. ¿sí? Sí. Esto es un salmo. Acá yo lo tengo, sí, Esos sí. son los salmos que llaman a dos coros. Ujú. Se supone que se cantaban así. Supongo que ¿no? significa esta R que está acá. Claro, el responsorio. Eso se pone, es un signo litúrgico. Se pone verso y responsorio. Cuando se responde siempre, como en los salmos, que en la liturgia respondemos siempre con un versículo. Sí. ¿Sí? Claro. A cada parte del salmo que lee el salmista, o que canta, que es lo que sería lo que correspondería siempre. Porque el salmo se canta. ¿Salmo qué quiere decir? Canto, ¿no? Canto. Entonces el canto es para cantarlo, no para leerlo. Yo siempre les digo que usted celebra el cumpleaños de alguien, le va a leer el feliz cumpleaños. Y no, el feliz cumpleaños se canta, ¿no? Usted no va a la cancha y lee el canto. No, el canto no se lee, el canto se canta. Canta, porque es la expresión de júbilo, de alabanza, de glorificación, no se lee. Leer el salmo es horroroso, pero se hace, debe ser. A veces no hay más remedio. ¿Sí? Aunque no sea cantada, aunque sea misa rezada, se debe cantar. Y en las misas rezadas se reza todo, así que el salmo no se puede cantar tampoco, ¿no? Pero es una costumbre problemática esa. Ahora, si se canta algo, hay que cantar el salmo, ¿no? No cantar el salmo es casi una contradicción en los términos. Las lecturas también se cantan en la misa solemne, ¿no? Sí, eso sí que nunca lo vi. ¿No? No. El canto de las lecturas. Mm. Y todas tienen entonación para cantarlos. No solo en la misa, sino en las horas, en el oficio divino también. Si usted oye cantar unas vísperas o unas laudes monásticas, la pequeña lectura se canta, no se lee. Los salmos se cantan todos. Claro. Y la lectura también se canta, todo se canta. No hay nada que no se cante. Claro, pero es llamativo porque, bueno, el salmo sí está compuesto para ser cantado, pero supongo... Porque la lectura en la liturgia se hace canto. Eso es propio de la liturgia. Eso es propio de la liturgia. No se está dando una lección de Biblia en la cátedra de Biblia de la Universidad de Salamanca. Claro. Ahí no se canta, ahí se lee, porque hay que estudiar. ¿Sí? En la escuela rabínica también leen la escritura y la estudian. Pero si usted está en la liturgia, todo es eso que decíamos la otra vez, el canto de alabanza, el sacrificio de alabanza, con ocasión de la sal y de la luz. ¿Sí? El sacrificio de alabanza. Bueno, la lectura es sacrificio de alabanza. Porque toda la acción de la misa es sacrificial. Es misa. Es acción sacrificial desde que empieza hasta que termina. Aunque el canto es para Dios, digamos. Sin duda. Es decir, no es para que participen los fieles. No, eso es secundario, totalmente accidental. No. El canto es alabanza a Dios. ¿Sí? El principal cantor es el celebrante. Usted me decía, hermanito, tampoco yo nunca cantar la colecta. La colecta, no.
La oración inicial, que es la primera oración solemne. Sí, sí, no, creo que no. Es decir, está el introito, salmo de entrada. Después el cántico de entrada, pongámosle, ¿sí? En su sustitución del introito. Que en la misa propiamente dicha es el introito que está fijado, es un versículo sálmico o tomado de algún texto de la escritura seguido de un salmo con el gloria y después se vuelve a cantar el mismo texto, ¿no? Se llama introito. Después viene los Kyrie, que también se canta. El canto gregoriano tiene muchas versiones, los Kyrie, según la misa de que se trata. Señor, ten piedad. Los Kyrie, ¿sí? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, ¿sí? Sí, sí. A veces se cantan en castellano también, ¿no? Sí, sí. Bien. Después el Gloria, si es misa de domingo, de fiesta. Y después viene la colecta. Recuerden la oración. La colecta cambia según la misa. Pero une, ¿no? La del tiempo ordinario. Cada domingo tiene su cada colecta. domingo. En el tiempo llamado hoy día ordinario, que es una noción novedosa, pero en el tiempo... ¿Y cómo se llama? No se llama nunca, ese tiempo ordinario no existía. ¿Qué es el tiempo ordinario? O sea, ¿Me claro. quiere decir qué sentido no sé. tiene eso? No tiene, esa es una de las innovaciones absurdas. ¿Cómo se le llama? No sé qué liturgista la inventó eso del tiempo ordinario. En el rito romano se hablaba de... El año empieza con el Adviento, ¿sí? Adviento. Tiempo de Adviento. Después viene el tiempo de Navidad, Sí. que culmina con la Epifanía. Después vienen los domingos que llaman después de Epifanía. ¿Está claro? Sí. Eso se ven ahora los domingos de tiempo ordinario, los primeros. Pero se llaman domingos después de Epifanía. Porque son los que siguen a la fiesta de la Epifanía. Sí. Es decir, las denominaciones siempre son precede a o sigue a las fiestas fundamentales. Perfecto. ¿Está claro? Sí, sí. Navidad de Epifanía tiene como precedente el Adviento y como siguiente la post-Epifanía. Dominica prima post-Epifaniam. Dominica segunda post-Epifaniam. ¿Sí? Después de la Epifanía. Está bien. Que es la culminación de la Navidad. Porque es la manifestación del nacido a todas las gentes. La Epifanía, ¿no? Cuando lo ven, lo visitan los reyes. Sí, sí. Que no son israelitas, son paganos, que vienen del oriente. Después ya venía la septuagésima y la sexagésima y la quincuagésima, que son los domingos que preparan ya para la cuaresma. Porque la preparación penitencial a la cuaresma se extendía un poco a 3 semanas antes. Septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Después los domingos de cuaresma, después Pascua. Todos los domingos de Pascua terminan con el domingo de Pentecostés y después los domingos después de Pentecostés. Dominica prima post Pentecostem, segunda post Pentecostem, tercia post Pentecostem y así hasta que termina el año litúrgico. Post Pentecostem, o sea, después de Pentecostés. Sí, sí, sí. Son las dominicas que siguen a Pentecostés. Lo cual destaca el carácter pascual de todo domingo, porque seguimos celebrando Pentecostés. Son las dominicas después de Pentecostés. O las dominicas después de Epifanía. Es decir, los dos centros litúrgicos del año tienen tiempo que los precede y tiempo que los sigue. ¿Qué es el tiempo ordinario? Perfecto. Tiempo donde no se conmemora nada. No existe eso, no puede existir en el año litúrgico un tiempo que no hay memoria de nada en especial. ¿Qué es eso? ¿Qué es tiempo ordinario? Concepto absurdo, como la Edad Media. ¿Qué es tiempo ordinario? Ningún tiempo litúrgico es ordinario, son todos extraordinarios y nos sacan del tiempo y nos llevan a la eternidad. ¿Cuál es el ordinario? Es un contrasentido, es una denominación absurda. No puede haber tiempo ordinario en la liturgia. El tiempo de la liturgia es lo más extraordinario que hay. ¿Se entiende? Y es una denominación nueva. Totalmente, no existió nunca ese tiempo ordinario. ¿Nueva? ¿Qué tan nueva? Y del misal de Pablo VI. Nueva, sí, sí. Novísima. ¿Sí? En la liturgia romana no existe domingos ordinarios. ¿Qué es eso? El domingo siempre es celebración de la Pascua. La Pascua es o la Pascua de Resurrección o la Pascua de la Natividad, que a su vez mira a la Resurrección, por supuesto. La Natividad culmina en la Epifanía y la Resurrección en Pentecostés. Entonces las dominicas son las que siguen, las que están después del tiempo de celebración pascual, propiamente dicho, son o después de Epifanía o después de Pentecostés.
Como estaba tenía un sentido perfecto. No sé por Sí, qué lo sí. cambiaron eso. Porque usted quiere cambiar las cosas para mejorarlas. Está bien, pero cambiarlas por cambiarlas no tiene sentido. Si estaba bien nombrado, ¿para qué le pone otro nombre? ¿Para qué pone tiempo ordinario que no, insisto, no significa nada? ¿Qué es un tiempo ordinario? Claro. Ahora descansamos de la celebración litúrgica, no sé, ahora es tiempo ordinario, no nos preocupamos mucho. ¿Qué? No sé qué quiere decir tiempo ordinario. ¿A qué le suena a alguien? Estamos en el tiempo ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Pero y cambia también la... Simplificarlo. No sé, ni simplificaciones. Eso es hasta le insisto, hasta un contrasentido. Porque si hay algo que es esencialmente extraordinario es el tiempo litúrgico. Entonces usted no puede hablar de tiempo ordinario en la liturgia. No existe tiempo ordinario. Porque la temporalidad litúrgica es lo que comunica el tiempo con la eternidad. Es mistérica siempre. Entonces no puede ser nunca ordinaria. ¿Sí? Es un contrasentido total. Bien, pero dejemos de lado eso. ¿Por qué vamos a parar ahí? Ah, por los Porque salmos. usted me pedía una colecta, pero las sí. colectas se cantan, qué sé yo, suponete, una colecta es la que, esa es de Pentecostés, con la antífona Ven Santo Espíritu, Ujú. o Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es una colecta, Ujú. esa es colecta de Pentecostés. O Ah, Dios porque que has cambia en la instruido los liturgia. corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar siempre lo Danos recto, ¿sí? gustar lo recto. Según el mismo del Espíritu y gozar siempre de sus consuelos, ¿no? Bien. Pero esa oración en el rito latino se canta y en castellano también se puede cantar con una entonación similar. Ujú. ¿Sí? En latín sería Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodum spiritu recta sapere et Deus semper consolatione gaudere. La entonación o el canto es un canto muy... no es una cancioncita, No. pero tiene entonación. Ujú. La entonación más simple es así, puede más o menos, Emanuel, es algo así como Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis non spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere. Sí, ese Per tipo Dominum de... nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Iusum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Ujú. Sí, Así sí. se contesta. Ese tipo de... Sí, está Eso bien. lo ha oído. Sí, Y sí. bueno, sí. Sí. Eso es el canto litúrgico. Volvamos a lo que, si no, no termino con nada. Bueno, pero vamos a terminar con el 135. A ver, otro poquito más, lea. Sí, no repita, 135. claro, porque yo le dije que en la liturgia aparecía así, verso y Responderlo. responsorio. Sí, No. ahí para abreviar el texto le pone el R y Sí. listo. Alabad al Señor de los señores, al que es el único en hacer grandes maravillas, al que Porque hizo él, sabiamente los fíjese, cielos. si no leemos con con el responsorio, no se entiende lo que dice el Salmo, porque todas esas son causas por las cuales, a ver fíjese, lea usted el verso. Alabad al Señor de los señores, Porque es eterna su misericordia, Ujú. ¿no? al que es único en hacer grandes maravillas. Porque es eterna su misericordia. La razón de la alabanza siempre es esa, porque es eterna su misericordia. Y va diciendo todas las maravillas que hace La Claro. misericordia. Dios, Ujú. ¿no? Sí. Claro, por... Porque es eterna su misericordia, ¿no? Bien. 25 y 26 leamos. Que da pan, Que da pan a toda carne, alabad al Dios de los cielos. que da pan a toda carne, porque es eterna su Porque misericordia. Al que Alabad, alimenta toda carne. alimenta a toda carne. Tú que alimentas, sí, el que alimenta o da pan a toda carne, exactamente. El que alimenta toda carne, porque es eterna su misericordia. Ahora, si complementamos con el 147, es alaba a tu Dios Jerusalén, ¿no? Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. ¿Y la razón de la alabanza cuál es? Porque Él da a conocer sus justicias y sus discernimientos a Jacob, ¿no? Sí. Su palabra a Israel. A ninguna nación trató así, ni le dio a conocer sus voluntades. De la manifestación de la Torá, de la palabra, de la sabiduría de Dios, es algo que hay que agradecer también, ¿o no? Hay que alabar a Yahvé por eso, por el don. Y claro, sí, porque si hay que alabarlo por todos estos dones de la historia de la salvación, ¿no? Hay que alabarlo supremamente por el don de su palabra, porque ¿para qué lo sacó de Egipto?
Para salvarlos de la idolatría, digamos, Para manifestarle su Torah o no. Ujú. ¿Y para qué los sacó sino de Egipto? Para hacerlos su pueblo. Pero ¿los hace su pueblo por medio de qué? De la alianza que es por medio inseparable de de la Torah. ¿O no? O sea, de la palabra. O sea, de la sabiduría de Dios revelada a su pueblo. ¿Está claro o no? Sí. Bueno, eso es lo que Jesucristo dice que viene a planificar. ¿Está claro? ¿O no? Fíjense que si uno... ¿Por qué me he detenido en este concepto de la ley y los profetas? Porque si entendemos la ley y los profetas superficialmente o damos por sentado que sabemos de qué se trata, no entendemos el versículo, ¿no? Porque Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a Planificar. planificar. ¿Qué quiere decir planificar la ley y los profetas? Llevar a término, Llevar a fin, su digamos. plenitud la manifestación de la voluntad de Dios a su pueblo o no. Claro. Llevar a su plenitud, por lo tanto, los preceptos, las justicias, los discernimientos comunicados a los hombres. Sí, Señor. Llevar a su plenitud la palabra también o no. La comunicación de la palabra de Dios a los hombres. Y hasta tal punto llega a plenitud que se hace una comunicación totalmente distinta a la que ha habido antes, ¿no? Porque en otros tiempos, versículo primero del capítulo primero de la epístola de los Hebreos, en otros tiempos habló Dios a nuestros padres y de muchas maneras por medio de hombres enviados por Él, que fueron los profetas. Pero ahora nos ha enviado a su Hijo único. Ahora nos habla de otra manera totalmente distinta y de una manera que ya no es solo hablar, sino comunicar la vida. ¿Se entiende o no? ¿Lleva a plenitud la revelación o no? La transforma en una cosa totalmente superior, ¿o no? Porque la comunicación de la palabra es la comunicación de la vida del Logos encarnado. ¿Se entiende o no? No es solamente manifestación de una palabra profética para ser oída y vivida, sino que es comunicación de la vida del que es la palabra, del que los cristianos son hechos partícipes. Y por lo tanto, hijos en el Hijo, y si hijos, coherederos, dice San Pablo, ¿no? ¿Se ve hasta dónde llega la planificación o no? Y la participación en la sabiduría de Dios, lo mismo o no, queda planificada. Y por supuesto. Y llega a su plenitud también la misericordia de Dios para con los hombres. No hay don mayor de la misericordia de Dios que el Hijo encarnado, redentor de la humanidad. ¿Está claro o no? Todas esas cosas ahí nos sacó de Egipto con brazos tendidos, ¿no? Nos hizo atravesar el Mar Rojo a pie enjuto, ¿sí? Aplastó a nuestros enemigos, hirió a los primogénitos de Egipto, a Og, rey de Basán, ¿no? Bien. Todo eso es muy poca cosa comparado con el envío del Hijo hecho carne para redimir por su cruz al mundo entero. Ahí la obra de la misericordia divina llega a su plenitud o no. Por eso, cumplimiento es una traducción un poco deficiente. ¿Se ve? Sí, sí. Más que cumplimiento, que no está del todo mal porque todo eso que él hace ha sido anunciado, ¿o no? Y ahora se cumple. Claro. En ese sentido, sí. Claro, pero es difícil que se entienda en ese sentido en relación a la ley, digamos. Está bien, pero insisto que Torah Buenevim, o sea, la ley y los profetas, no significan los preceptos de la ley. No, pero digo, en la traducción... Los incluye, pero no significa solo eso. Lo que pasa es que en el contexto, como después vienen preceptos, se os ha dicho, mas yo os digo, Sí. pareciera que esos son preceptos. Hay que ver si son solo preceptos. Eso queda para la clase próxima. Pero, ¿son meramente preceptos? ¿O son las voluntades de Dios manifestadas al hombre que ahora adquieren plenitud? Y adquieren una plenitud nueva precisamente porque la ley y los profetas llega a la plenitud por la gracia de Cristo. Fíjense que es la relación entre ley, Torah y gracia lo que se juega acá, así la ve San Pablo siempre, ¿no? La gracia es mucho más que la Torah. Y es lo único que salva en el fondo. La Torah apuntaba hacia la gracia de Cristo. ¿Se entiende? La Torah no es la ley en el sentido de los mandatos morales. La Torah es toda la economía del Antiguo Testamento. ¿Sí? La revelación profética, la manifestación de la voluntad de Dios al pueblo de Israel en preparación de la venida del Mesías. Pero ahora esa preparación llega a su culminación
¿sí? A su cumplimiento, y la culminación y cumplimiento de la preparación es la plenificación ¿de qué? De toda la economía divina, es decir, del don de Dios para los hombres, ¿está claro? Hay una preparación. Claro. Esa preparación en Cristo llega a su cumplimiento de los anuncios. ¿Qué más? Culminación. ¿Sí? Porque ahí todo el proceso del don de Dios para los hombres alcanza su punto supremo, ¿o no? Su culmen. Culmina, ¿no? La ley y los profetas así culmina. Se cumple, sí. En cuanto era anuncio, se cumple. En cuanto era preparación, culmina. Alcanza su ápice, ¿o no? Pero en cuanto era una economía todavía incompleta, se perfecciona o plenifica. Alcanza su perfeccionamiento o plenitud. ¿Está claro? ¿Se ve? La ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud, a planificar. Es decir, en griego leemos el término que significa eso literalmente, ¿no? Plerosai. Claro. Ukelson catalizai a la plerosai. No he venido a abolir, sino a, o a abrogar, como dice bien Colunga, sino a planificar. ¿No? Vamos a terminar de leer esta parte, ¿sí? No, porque después la clase próxima termino de explicarla, pero por lo menos leamos el todo. ¿Sí? En verdad. Porque en verdad os digo que antes pasará el cielo y la tierra. Esa es una expresión típica de Jesús. En el griego evangélico es amén garlego himin. ¿Sí? Amén garlego himin. Amín, dirían los griegos. ¿Amín? Sí, los que leen el griego hoy día, sí, los griegos actuales dicen así. Amín. Porque la eza es como una i. La que suena e es la épsilon. Para los griegos de hoy día. Amín, está bien. Para los griegos de hoy día, sí. La que suena como e es la épsilon. La eta suena como una i. Siempre. Sí. No, yo pensé que el Jumín decían amín, porque no, amín. Amín, sí. Amín porque no es amén. No suena amén para ellos. Suena amín. No amín, pero sí casi. Amén. Amín. Bien. No importa. Amén. Leámoslo bien, ¿eh? Amén garlego jimín. Amén garlego jimín es, pues en verdad os digo, ¿no? Ese es un giro típico de nuestro Señor Jesucristo, insisto, esto de en verdad os digo. ¿Qué quiere decir amén lego jimín? ¿Qué es amén? Esa es una palabra hebrea, fíjese, no existe una palabra griega esa, ¿eh? Acá el griego no traduce. Translitera el término hebreo y arameo. Amén. Amén no es palabra griega. Es como cierto establecimiento. Y sin embargo uno en griego lee amén. Palabra de todo el cristianismo. Esa la seguimos diciendo nosotros. Amén, que no es una palabra hebrea, no es una palabra ni griega ni latina, y sin embargo la usamos todos los cristianos, ¿no? Como para referirse a es una palabra propia de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén. No es que así sea, ¿no? Esa es una traducción muy incorrecta, ¿no? Fíjese que por eso a veces, aun cuando está mandado decirlo, y hay que decirlo, hay ciertos presbíteros que omiten el amén al final del credo. Porque dicen, bueno, la gente entiende que así sea cuando están diciendo la fe, y la fe no es que así sea, es así. Lógico, sí. ¿Cómo? ¿El credo culmina con amén o no? ¿Ven cómo hacer la liturgia en lengua vulgar tampoco alcanza? Sí, no. Yo les pregunto, ¿termina con el amén el credo o no? No recuerdo. Sí, pero claro, sí. No, pero en la liturgia no recuerdo. En la liturgia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sí, sí. Amén. Pero sí, pero se dice. Amén. Sí, sí, ojalá que se diga así. Hay presbíteros que tienen cierta reticencia a decirlo. Digo, hay, existen. Sí, 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 sí. No son tampoco todos ni mucho menos. Sí, sí. Los hay, los hay. ¿Por qué? Porque dicen, no, la gente entiende que eso es así sea. No, no, explíquele usted a la gente lo que significa amén. No omita el amén del final del credo, que es esencial, porque es la palabra con que culmina el credo. Tiene que terminar con amén, porque amén significa ahí la afirmación rotunda, perfecta, plena, indubitable de que eso es así. Que eso significa el amén en hebreo. Claro. El amén quiere, por eso lo traducen en verdad. En verdad. ¿Cómo está traducido ahí? En verdad os digo. En verdad traduce amén. Si lo dejásemos sin traducir como lo deja el griego del Evangelio, sería pues amén os digo. ¿Sí? Así tiene que sonar. Amén os digo. Es decir, os digo que esto es así absolutamente, ciertamente, seguramente. Eso quiere decir el amén. Esto es absolutamente así. Entera, completamente, plenamente, es así. Es una afirmación enfática y radical. Eso es el amén. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? No, Así sea. que así sea. No. Ojalá sea. Cuando, eso se dice cuando termina la predicación a veces. eso está bien decirlo cuando termina la predicación, porque Sí, es buena la predicación. Sí, sí, obviamente, según los a veces casos. Sí. Que no sea así, por favor. A veces hay que abstenerse, so pena de pecado mortal. Bien, pero cuando la predicación termina con una exhortación a la virtud cristiana, ¿no? Sí, sí, sí. Que hagamos esto, que sepamos vivir esto, que así sea, está bien dicho, Sí. que así sea, que quiera Dios que así sea, que seamos fieles a su gracia y que así lo hagamos, ¿no? Ahí está bien el que así sea, que se dice en castellano cuando termina el sermón, la homilía, como lo quieran llamar, ¿sí? Porque normalmente los sermones terminan con una exhortación, ¿no? Sí. Sí, sí. Que hagamos esto otro, que vivamos esto así, esto, o sea, entonces, ante eso es lógico decir que así sea, ¿sí? Pero no es el amén sin más eso, ¿sí? Al sermón no se le contesta amén, es otra cosa, ¿sí? Amén se le dice a la oración litúrgica. Sí, sí. Amén se dice después de la doxología final, que es el amén más importante de toda la misa, ¿sí? Sí, sí. Cuando el celebrante ha terminado la consagración y las oraciones que siguen a la consagración, dice: por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de siglos. Y el pueblo contesta amén. Ese amén, ¿qué quiere decir? Así sea. No, que sí, esto es lo que se está cumpliendo, ¿sí? Esto es así. Es el amén que corrobora la doxología final de la plegaria. Es un acto de fe. Eucarística, es un acto de fe, es la expresión de la fe de la iglesia. Claro. Por eso el credo termina con el amén. Está la fe de la iglesia. Esto es así, estamos diciendo. Esto es indubitable y absolutamente así. Esto es lo que es. Esto es lo que decía acá Jesús. Pues así es. ¿Está claro? En verdad os digo. Pues en amén verdad os digo. Sí. Amén os digo. Sí. ¿Qué dice? En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Claro. Fíjese, si nosotros hemos entendido Torah, como lo he explicado, esta frase cobra un sentido clarísimo, ¿o no? Antes pasará en el cielo y la tierra, que falte una sola iota o tilde de la ley hasta que todo se cumpla, ¿no? O sea, de la voluntad de Dios, digamos. Claro, de la voluntad de Dios manifestada a los hombres. Puede que no se cumpla algo de eso. No. Antes pasará en el cielo y la tierra, ¿está claro? Que son obras de Dios, pero menos perfecta que su Torah, ¿o no? Sí, porque fíjense, la obra de la creación es perecedera, ¿o no? Pero la voluntad de Dios es para siempre, ¿o no? Sí. Sí. ¿Se ve lo que está diciendo Jesús o no? Claro. Pero esa Torah tiene que cumplirse según esta sentencia, ¿o no? ¿Qué dice que tiene que cumplirse? Y que no se ha cumplido todavía, digamos. Es decir, en el tiempo, ¿no?
en el tiempo de la creación. Me parece a tu nombre. Porque cuando dice hasta que pase el cielo y la tierra es... Panta Genetai. Es hasta el fin de los tiempos, ¿no, profesor? Sí, esto lo habíamos visto el otro día, pero lo vamos a comentar ya la próxima, porque si no se nos hace muy largo, ¿no? Sí. Porque mientras, no, antes, ¿no? Geos, pasarán el cielo y la tierra. ¿Cómo traducen ahí? A ver. En verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, Sí, hasta. ni una jota ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una iota, ni un ápice de la ley Pasará pasará. sin que todo se haya cumplido. Sin que todo se haya cumplido, sin que todo advenga, sin que todo suceda, ¿no? Geos anpanta genetai. Sí. Antes que todo pase, ¿no? No sé cómo pone. Que todo se cumpla. No es se cumpla, ¿y allá cómo pone? Sí, que todo se haya cumplido. Pero genetai no es cumplirse. No, suceder. ¿No? Es antes que todo suceda o acontezca. Claro. O llegue a ser. ¿Sí? Sí, ese todo es la voluntad de Dios, digamos. Pero claro. Sí. Antes que todo llegue a ser. Panta, todas las cosas lleguen a ser. Todas esas cosas que están en la voluntad de Dios, divino, en el claro. designio de Dios. Claro. Y que incluyen hasta la más mínima tilde y iota Sí, de su voluntad. de su voluntad. Claro. ¿No? No de la ley. No de la Torá como precepto. Claro, porque no, ahí no uno es el puede precepto. entender mal, porque uno dice, bueno, entonces siguen las leyes rituales. Siguen todos los preceptos, ¿no? Claro. Y no es que el precepto es la manifestación de su voluntad. ¿Está claro? Claro. Ahí es donde hay que entender el problema. Ahí está el asunto. Porque si no, después no tiene sentido el habéis oído, pero yo os digo. Claro. ¿No? Parece contradictorio. Parece contradictorio con esto. Pero el habéis oído contrapuesto al yo os digo es porque ahora lo que él dice Es lleva a su plenitud la voluntad de Dios que ya estaba manifestada, pero imperfectamente. ¿Sí? De manera preparatoria, de manera preliminar, ¿no? Apuntando hacia lo que ahora se manifiesta cumple, culmina y haya plenitud. ¿Está claro? Recordemos estas tres palabritas para la próxima. ¿Sí? Se cumple, alcanza culminación, llega a su culmen y se planifica o perfecciona, como quieran, ¿no? Eso es lo que sucede con la Torá y los profetas ahora. Alcanzan culminación, cumplimiento y plenitud. Esa triple cosa está dicha en el plerosai griego, ¿sí? Alcanzar plenitud es cumplirse, ¿no? Eso no está mal del todo el cumplimiento. Lo que pasa es que el cumplimiento en castellano puede inducir a una inteligencia desorientada del texto, ¿sí? A pensar que está hablando del cumplimiento de los preceptos por los que los reciben. Y no es eso. Es que se cumpla el designio de Dios, ¿sí? Sí. Si no, antes pasarán cielo y tierra que pase una sola iota o tilde de la ley antes que todo se cumpla, ¿no? O sea que ni lo más mínimo de la Torá pasa. El pasa está dicho con el verbo griego parelce, ¿no? ¿Está claro? Bueno, pero basta porque parer Jomai, ¿no? Eso lo vemos la próxima. Sí, si no se hace tardísimo. Sí. Y encima, ¿qué? Más o menos igual me cuesta. ¿Esto? Sí, entender lo que es la ley de los profetas. Bueno, está bien, pero es que ese es el nudo conceptual de este pasaje, ¿está claro? No, yo lo sigo viendo como los preceptos. Hasta que no se entiende eso, no se entiende todo. Porque si fuesen los preceptos, todo se hace un contrasentido, ¿eh? Claro. Sí, por eso. ¿Está claro? No cierra nada. Porque como decía Manuel, si entiendo acá la Torá por los preceptos, parecía entonces que todos los preceptos se tienen que seguir cumpliendo. No, es toda la voluntad, pero... Es la voluntad de Dios manifestada a su pueblo por medio de su palabra. Y que es manifestación de su sabiduría y que brota de su infinita misericordia que es eterna. ¿Está claro? Sí. Eso es lo que llega a cumplimiento ahora. Ahora, ¿esto implica que los preceptos quedan igual que antes? No, también alcanzan plenitud. Y eso es lo que va a decir a continuación, ¿o no? El precepto también se planifica. ¿Se ve? Claro. Porque la Torah misma llega a plenitud. Entonces sus preceptos cambian de sentido espiritual. No es que el precepto desaparezca. Porque en todos los casos parece que se hace más riguroso el precepto, ¿o no? Sí.
Sí, más exigente, sí, sí. ¿o no? Habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire con mal deseo a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Chao. ¿Es más exigente o no? Ujú. Uf. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pero yo os digo que todo el que desprecia a su prójimo, lo insulta, lo llama raca o lo llama idiota, ese ha cometido homicidio en su corazón. Chao. Listo. ¿Se das cuenta? Y si es un idiota objetivamente. Ya estudiaremos Sí. cada precepto en particular, ya lo estudiaremos, ¿sí? Y a ver qué significa. Pero les insisto de entrada, cuando uno lee eso, pareciera que el precepto se hace más exigente, ¿o no? Entonces no pasó. ¿Se ve? Sí, sí. Claro que no pasó. Se hizo más profundo, más pleno, ¿no? Sí, sí. Se interiorizó también, podríamos decir. Mm. Sí. Se hizo más radical. Claro. Lo mismo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo que amen al enemigo también. Ujú. Bien. El precepto se hace más arduo, más difícil, Ujú. más profundo. Aunque lo de amar al enemigo también hay que comentarlo largo Hay que rato, ¿no? explicarlo, todo esto hay que explicarlo. Hay que entenderlo bien, pero el precepto pareciera que se radicaliza, ¿o no? Sí. En esa radicalización del precepto, ¿el precepto pasó? No. No. Ahora esto quiere decir que con todos los preceptos pasa eso y hay que ver. Uno de los preceptos ceremoniales, de los ritos del culto. Y me pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero entonces, ¿qué tiene que haberse? ¿Tiene que seguir habiendo sacrificios de corderos en el templo de Jerusalén? No, porque, Sí, sí, porque sí, en otro sentido, digamos. claro, pero todos esos sacrificios no eran más que figura, como dicen los padres, del único sacrificio redentor. Porque lo dice San Pablo, ¿no? Claro. La sangre del carnero no salva a nadie, dice San Pablo. Ujú. Una vez por año se sacrificaba el carnero y el sumo sacerdote que entraba al Santo de los Santos rociaba con la sangre del carnero a todo el pueblo de Israel. Esa sangre no salva a nadie. ¿Y entonces para qué? Pero ese rito era Preparatorio. preparación y figura del único sacrificio redentor, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sigue vigente el precepto de dar culto a Dios por medio del sacrificio? Sí. Claro que sí, pero se ha planificado, ¿o no? ¿Se ve ahí lo que quiere decir que la Torah Sí, sí, alcanza sí. plenitud? ¿La ley y los profetas alcanzan plenitud o no? Ah. Ahora el sacrificio, esto si En, quiere en todos los aspectos de la ley, el anuncio se cumple, los preceptos se profundizan y se radicalizan y se espiritualizan. Y el culto alcanza su perfección, con un culto que trasciende todos los cultos anteriores. ¿Está claro esto o no? Sí. Pero además hay un aspecto más profundo de la trascendencia, y es que esa gracia que se hace vida en nosotros hace que toda esa voluntad de Dios sea algo interiormente participado, ¿no? Eso que han anunciado los profetas. Para los tiempos mesiánicos, ¿qué anuncian los profetas? Que la ley ya no será una cosa escrita afuera, sino que quedará escrita en el corazón. ¿Está claro? Os sacaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y el conocimiento de la ley de Dios abundará en su pueblo. O sea, estará introducido dentro del Espíritu. Pero eso es obra de la gracia, ¿se entiende? Ujú. De la gracia santificante. Ahí alcanza plenitud toda la economía del Antiguo Testamento, haciendo por medio del Nuevo, de la alianza nueva y eterna, que es en la sangre de Jesús, Ujú. ¿no? El cáliz de, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, misterio de la fe, la sangre de la alianza nueva y eterna, que ese es el misterio de la fe, la nueva y eterna alianza.